Muchas gracias. Muchas gracias. 7:28. Bueno, Roberto, la idea es que esta es una charla académica que hacemos en la clínica de forma regular, a la cual se va sumando mucha gente porque extendemos el link a muchos otros colegas y a otros residentes. Y es una charla común y corriente como las que ya sabes, pues, que has dado en muchos sitios, es dar la parte teórica, escuchar las discusiones. Solamente nos llevamos una hora de tiempo entre la presentación y las dudas, las preguntas que puedan surgir. Entonces, como son las 7:29, yo voy a introducir formalmente a Roberto para la presentación de hoy. Primero que todo, pues decirte que es un gran honor, Roberto, que nos acompañes. Sé la cantidad de compromisos que tienes por todo el mundo literal, y que nos haya regalado esta hora en la mañana de hoy, tarde de España, pues para nosotros es muy valioso. Creo que Roberto no necesita mucha presentación, pero para las nuevas generaciones tienen al doctor Roberto Gallego Pinazo. Es un retinólogo que trabaja en Valencia, España, en la clínica que se llama Ophthalmist. Roberto hizo su fellowship de retina en Nueva York, en la Macula Consultant, y tiene más de 215 artículos publicados, y es advisor regional, nacional e internacional. Internacional me refiero a la Academia Americana de Oftalmología, y sobre todo es una de las personas que más conoce de imágenes diagnósticas de clínica en retina. Tiene un libro recientemente publicado junto con Lite y otros colegas que no recuerdo quiénes son, sobre mácula en OCT. Y bueno, aproveché pues que es una persona generosa, ampliamente generosa en el conocimiento, y comparte su tiempo, y le pedí el favor que nos diera una charla sobre miopía patológica. Entonces, Roberto, bienvenido. De nuevo te agradezco mucho tu presencia aquí, y el auditorio es tuyo. Muchísimas gracias, querido Hugo. El agradecimiento es mío, porque realmente es un honor que consideren la posibilidad de participarme de estas sesiones, que yo creo que son fundamentales para la formación de todo el mundo, pero especialmente de la gente más joven, que ahora tiene más dificultades a la hora de trasladarse, de viajar, a asistir a grandes reuniones científicas, y promover y mantener este tipo de eventos virtuales. Yo creo que ayuda a todo el mundo, y como digo, particularmente a la gente joven. Así que, ante todo, por favor, sentiros libres de interrumpirme absolutamente en cualquier momento, porque, bueno, sabe Hugo que yo soy poco amigo de soltar un discurso, y sí que me gusta mucho más discutir sobre la marcha las cosas, porque si supiera todo me llamaría Larry Janussi, y desgraciadamente no me llamo Larry Janussi. Así que feliz de que me podáis interrumpir en cualquier momento. Discrepo de mi conocimiento de las imágenes que amablemente ha inventado Hugo, pero lo más importante es que todos recuerden que sí que sé mucho más que el Lite Bu. Esto es algo que necesito que interioricen y se lo digan en cuanto le vean, por favor, al doctor Bu. Pues vamos a hablar de miopía patológica durante los próximos minutos. La miopía patológica es tremendamente compleja, pero tremendamente sencilla. Compleja porque las imágenes que habitualmente tenemos que enfrentar son atípicas, y sencillo porque siempre tenemos que tener estructurada una manera de ver la mácula de la retina en estos pacientes con miopía patológica, y me he permitido copiar un sistema que ahora verán, publicado por el doctor Ruiz Moreno y colaboradores en colaboración con Kyoko Ono Matsui y Rufino Silva, grandes expertos de miopía. Estos son mis conflictos de interés, de los que evidentemente ninguno de ellos tiene nada que ver con el contenido de la actual presentación. Para clasificar la miopía patológica tenemos que, bueno, sobre todo saber a lo que nos vamos a enfrentar, y yo creo que estaremos todos de acuerdo si lo dividimos de la siguiente manera, que es como el grupo de Ruiz Moreno hizo. Fundamentalmente tenemos que valorar los componentes atróficos, traccionales y neovasculares de los pacientes con miopía patológica. Dentro de cada uno de esos componentes, evidentemente el componente atrófico lo evaluaremos en base al examen convencional de fondo de ojo y eventualmente la autofluorescencia. Vemos que hay distintas subclasificaciones de ese componente atrófico, con severidad en cuanto al impacto funcional creciente conforme avanzamos en esa lista, y ahora iremos una a una mostrando imágenes de qué es lo que quiere decir cada una de esas cosas. Por otra parte, al analizar la OCT,
fundamental para visualizar la interfase vitreoretiniana y los cambios estructurales que acontecen en la mácula de altos miopes, también proponen esta clasificación, yo creo que con todo el sentido del mundo, distinguiendo la ausencia de cambios esquísicos, la foveosquisis interna o externa o interna y externa, el desprendimiento foveal, el agujero macular miópico de espesor completo, que como saben puede actuar como lesión regmatógena para desarrollar un desprendimiento de la retina empezando por la región macular a través del propio agujero macular, algo específico de los pacientes miopes. Y por último, la neovascularización. No hay membrana neovascular. Las estrías de LACA muchas veces las pasamos desapercibidas y son tremendamente importantes, son una lesión claramente predisponente al desarrollo de neovascularización coroidea, así que conviene documentarlas y seguirlas en el tiempo. También podemos encontrar con membranas neovasculares activas y la evolución sin tratamiento de estas, y desgraciadamente a veces también con el tratamiento, es hacia una mancha de Fuchs, una fibrosis subretiniana, lo que más o menos equivaldría a una cicatriz disciforme de pacientes con degeneración macular asociada a la edad. Pues vamos a ver imágenes y no palabras, que yo creo que es lo que más nos gusta a los oftalmólogos. Empezando por la clasificación del componente atrófico, este tipo de fondos de ojo, que habitualmente hablamos como retina atigrada, atrofia difusa, el nombre correcto es el de teselación, procede del griego de teselos, que es como mosaico, y es ese aspecto que ofrece la preservación de los grandes vasos coroideos con esos patrones en tipo mosaico del fondo de ojo. La teselación del fondo de ojo habitualmente no tiene significación clínica, pero sí que debe contemplarse como un primer estadio del componente atrófico de los pacientes miopes. En un siguiente posterior escalón encontraríamos la atrofia corioretiniana difusa. No es lo mismo que teselación de fondo de ojo. En el caso de la atrofia corioretiniana difusa existe una atenuación o adelgazamiento de la retina, epitelio pigmentario de la retina y coroides. No atrofia del epitelio pigmentario de la retina de forma completa, sino una atenuación a nivel del epitelio pigmentario de la retina, y por ese motivo vemos en el fondo de ojo imágenes como estas, con esa coloración anaranjada, amarillenta, habitualmente focal, que en el tiempo van extendiéndose, y eso evidentemente condiciona la sensibilidad al contraste de los pacientes, su visión en baja luminancia y en general la calidad visual. Estos pacientes, si los analizamos mediante microperimetría, tienen sin duda peor función visual que pacientes con solo teselación de fondo de ojo. Como vemos, son lesiones siempre de coloración anaranjada, habitualmente empiezan en el área peripapilar y van extendiéndose al resto del polo posterior y retina media, más anaranjada o más amarillenta en función del grado de reducción del grosor coroideo que presente, porque al final el color blanquecino que visualizamos, no olvidemos que es la proyección de la esclera a través del adelgazamiento de las capas de la retina. Otro ejemplo en el que un paciente vemos un fondo de ojo pues como si fuera casi no en... ¿Cómo era esta descripción clásica? En cobre batido, típico de algunas enfermedades. En este caso es derivado de ese adelgazamiento difuso de la retina, epitelio pigmentario y coroides en pacientes con alta miopía. Tenemos que contemplar si los pacientes tienen o no atrofia corioretiniana difusa, insisto, porque esto ya tiene de por sí un impacto y una alteración funcional en nuestros pacientes con miopía magna. Vemos muchos ejemplos con esa coloración tan diferente. Tenemos que identificarla y seguirla en el tiempo. Pregunto, no sé si alguien se atreverá o querrá escribir por el chat, por ejemplo, ¿cómo va a ser la autofluorescencia de este paciente con una atrofia corioretiniana difusa? Perfecto, está la animación previamente predefinida, no hace falta que respondan ya, porque ha habido una trampa ahí y hemos visto cómo no afecta a la autofluorescencia los casos de atrofia corioretiniana difusa, porque hemos dicho que era una atenuación, no atrofia, a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Diferente es esto. Esto indudablemente sí afecta a la autofluorescencia porque estamos viendo parches de atrofia corioretiniana, la atrofia corioretiniana parcheada miópica, equivalente de alguna forma a la atrofia geográfica en pacientes con degeneración macular asociada a la edad. En los pacientes miopes, esos parches de atrofia se localizan en el área peripapilar, siguiendo los vasos coroideos, los vasos retinianos, perdón, a lo largo de las arcadas vasculares y también en el borde del estafiloma posterior, las zonas de mayor tracción a nivel de epitelio pigmentario por esa elongación anómala de la miopía asociada a estos pacientes.
Esa atrofia parcheada es un estadio más severo de afectación atrófica en pacientes miopes. Hemos empezado con la teselación, hemos visto la atrofia corioretiniana difusa y estamos viendo casos de atrofia corioretiniana parcheada. Cuando esos parches de atrofia afectan a la totalidad de la región macular, hablamos de atrofia macular completa. No es lo mismo atrofia macular completa que mancha de Fuchs. Y ahora veremos qué es la mancha de Fuchs o de Forsters-Fuchs. Así que hemos terminado con esto, la clasificación del componente atrófico. De nuevo, ausencia de cambios atróficos, teselación de fondo de ojo, atrofia corioretiniana difusa, atrofia corioretiniana parcheada, atrofia macular completa. Obviamente con creciente grado de afectación. Vamos ahora a analizar mediante OCT estructural, mediante tomografía de coherencia óptica, los cambios traccionales que pueden acontecer en los pacientes miopes. Esto no está incluido en la clasificación, pero es una curiosidad que me gustaría compartir para que no se nos olvide. Los pacientes miopes, derivado de los dos vectores de fuerza postero-anterior y antero-posterior, postero-anterior por la rigidez de los vasos retinianos y la membrana limitante interna, y antero-posterior hacia detrás por la elongación del estafiloma. Por ese motivo pueden acontecer a nivel de los vasos retinianos estos, pues parecen como cuernecitos de un caracol. Eso son, y está descrito, como micropliegues vasculares retinianos y eventualmente incluso pueden producir metamorfopsia según la localización de los mismos. Es algo a conocer y que en muy contadas ocasiones va a tener significación clínica. Pero no nos asuste ver estos cambios traccionales, son derivados de los vectores de fuerza típicos y ampliamente descritos de la anomalía estructural de los pacientes miopes. Otro aspecto que no está incluido en esa clasificación de Ruiz, Moreno y colaboradores es las alteraciones peripapilares asociadas a la alta miopía. Igual que hablamos de foveosquisis, podemos hablar de retinosquisis peripapilar, que en un estadio avanzado puede presentar incluso agujeros maculares de espesor completo y desprendimientos de retina peripapilares. No necesariamente tiene que suponer una urgencia quirúrgica, no necesariamente tiene que ser algo que abordemos de manera inmediata, pero no siempre nos acordamos de analizar la región peripapilar en pacientes miopes. Y es muy importante porque podemos encontrar cambios como estos que evidentemente no afectan a la visión central, pero sí al campo visual de los pacientes. Volviendo a la clasificación que hablábamos. En un primer momento, los pacientes pueden presentar foveosquisis interna o externa. Externa, como en la imagen que estamos viendo, aludiendo a las capas más externas de la retina, sobre todo la capa nuclear y plexiforme externas, o interna, afectando las capas más internas. Es más habitual encontrar ambos fenómenos juntos. Vemos como aquí la limitante externa interna está estirada y produce todos esos tabiques de tejido glial. Y también vemos que las capas externas de la retina presentan esa foveosquisis, una foveosquisis interna y externa como un grado de severidad superior a cuando solamente es las capas internas o externas las que presentan esa foveosquisis. Aquí vemos un ejemplo con una foveosquisis externa e interna, en este caso respetando la región macular central. Si la tracción persiste y siguen aconteciendo cambios estructurales, podemos encontrarnos desprendimientos de la fovea en el contexto de toda esa foveosquisis que estábamos hablando. Las capas internas están íntegras, pero a nivel de las capas externas existe un defecto de continuidad que no se abre a vítreo, porque tiene preservación de capas internas, pero sí que es importante porque va a generar evidentemente un escotoma en los pacientes, dado que la capa de fotorreceptores, toda la retina externa, está con una disrupción más que evidente. Mayor severidad presenta el agujero macular miópico de espesor completo. No solo porque en sí mismo produce un problema, sino como decíamos al principio, esos agujeros maculares de espesor completo en pacientes miopes pueden dar lugar a desprendimientos de retina a través del agujero macular. Por ese motivo, es muy buena idea operar un agujero macular de espesor completo, todo y que no sea excesivamente relevante en cuanto al pronóstico funcional de los pacientes en algunos casos, sino como si fuera tratar con láser de manera profiláctica una lesión regmatógena periférica. Terminada ese análisis de la interfase vitromacular y de los cambios traccionales de los pacientes miopes, vamos por último a analizar y a revisar los cambios neovasculares que pueden presentar. Hablábamos de las estrías de Laca.
Las estrías de laca que debemos documentar y debemos seguir a lo largo del tiempo porque son zonas que facilitan o predisponen al desarrollo de neovascularización coroidea. Todas esas típicas estrías laqueadas con esa coloración tan característica, plateada, blanquecina, presentes en la región del polo posterior de los pacientes con alta miopía. Ojalá todas las lesiones neovasculares miópicas se vieran así, ¿no? Con esa evidente hemorragia, con esa componente de fibrosis subretiniana ya instaurado cerca de la fóvea en este paciente, con una neovascularización activa. Pero bien sabemos que no siempre los pacientes se presentan con tantos signos en el fondo de ojo, ni tan evidentes. Y va a ser la OCT la herramienta fundamental para poder detectar precozmente esos cambios neovasculares. Lo que estamos viendo aquí en las imágenes es una neovascularización coroidea. Existe una disrupción a nivel del epitelio pigmentario de la retina con material hiperreflectivo subretiniano emergiendo a través de esa disrupción del epitelio pigmentario, que es lo que caracteriza la neovascularización coroidea. Fíjense en este vídeo, por ejemplo, vamos a rastrear toda esta región del paciente y vemos ahí que efectivamente existe nuevamente material hiperreflectivo subretiniano. Muchas veces la gente opina que es muy difícil diagnosticar mediante OCT, es muy difícil diagnosticar mediante OCT una neovascularización coroidea miópica. Pero eso no es cierto. Lo difícil a veces es obtener una imagen correcta del fondo de ojo. Aquí, por ejemplo, lo que hemos hecho es hacer un segmento muy pequeño con muchos cortes de OCT. La mayoría de sistemas de tomografía de coherencia óptica permiten modificar el protocolo de captura para poder adquirir cosas así. Y lo que estamos viendo en la imagen es precisamente lo que hemos representado antes en el esquema. Una disrupción del epitelio pigmentario de la retina con material hiperreflectivo subretiniano. Esta paciente lo que tiene es una neovascularización coroidea miópica activa. Vamos a ver otro ejemplo. Una paciente que tiene cambios de agujero macular lamelar, parches de atrofia, pero ahí vemos cómo su metamorfopsia se debe precisamente a esto. Precisamente a esto me estoy refiriendo a esta lesión donde nuevamente nos encontramos con una... Perdón, es muy complicado esto de gestionar a la vez con el teclado el vídeo y la imagen. Pero nuevamente lo que estamos viendo en esa región es material hiperreflectivo subretiniano que emerge a través de una disrupción del epitelio pigmentario de la retina. Luego, esta paciente, tratada en ese momento, puede que no tenga absolutamente ningún problema funcional significativo en adelante gracias al tratamiento precoz, gracias al diagnóstico precoz mediante OCT de esa pequeñísima lesión neovascular. Vamos a ver este otro vídeo en el que vemos de nuevo lo mismo. Estamos viendo material hiperreflectivo subretiniano. Vamos a verlo con un poquito más de calma. Toda esa zona donde vemos que efectivamente existe material hiperreflectivo en el espacio subretiniano, que se suele corresponder con el componente de hemorragia y fibrina, vemos esa organización del material hiperreflectivo subretiniano que sugiere fuertemente que se trate de un complejo fibrovascular y vemos la disrupción que hay en el epitelio pigmentario de la retina. Todo eso junto define absolutamente lo que es una neovascularización coroidea miópica. Lesión muy pequeña, mínimamente sintomática, tratada a tiempo, nos olvidamos de problemas, ¿vale? El tratamiento, habitualmente en pacientes con neovascularización coroidea miópica, sobre todo si las son detectadas precozmente, lo que consigue es contraer todo ese tejido fibrovascular y permitir que el epitelio pigmentario de la retina, si tiene la salud y la viabilidad suficiente, lo envuelva de esta manera. Ese envelopment por parte del epitelio pigmentario de la retina y la consolidación subsiguiente de la lesión neovascular es fundamental en el pronóstico visual de los pacientes. En esta otra paciente vemos, si se fijan en la imagen estructural de arriba, dos cosas diferentes. Pues seguro que muchos están pensando, bueno, ¿y qué hacemos con las hemorragias espontáneas miópicas de los pacientes? Los pacientes miopes, eventualmente también, y así está ampliamente descrito, pueden desarrollar hemorragias espontáneas. Perfecto. En esos casos no existe disrupción del epitelio pigmentario de la retina y no existe ese complejo fibrovascular. A la izquierda en la imagen de sus pantallas una hemorragia, a la derecha una lesión neovascular consolidada. A la izquierda no vemos en absoluto disrupción del epitelio pigmentario de la retina, cosa que sí que está presente en la lesión neovascular.
Estructuralmente se puede identificar perfectamente las diferencias y cuando no encontremos una disrupción del epitelio pigmentario de la retina, va a ir muy a favor de que sea una hemorragia espontánea miópica y no requiera tratamiento intravítrea antiangiogénico. Aquí vemos material hiperreflectivo subretiniano, que en este caso se corresponde con una lesión hemorrágica, pero no vemos ninguna disrupción significativa a nivel del epitelio pigmentario de la retina, por lo tanto no puede haber una lesión neovascular de tipo 2 en el espacio subretiniano, que son las características y típicas en todos los pacientes con miopía. Si no hay disrupción del epitelio pigmentario, no puede haber una lesión neovascular y por eso la observación en estos casos de hemorragia espontánea miópica es más que razonable frente a la no opción de inyectar fármacos antiangiogénicos. A veces puede ser complicado, pero si se mezclan cambios traccionales con esa hemorragia espontánea miópica, podemos intentar que nuestro cerebro nos engañe y querer ver fluido intrarretiniano, quistes intrarretinianos. Pero si vemos la evolución espontánea de este paciente, lo que tenía evidentemente era una retinosquisis de capas externas con una hemorragia espontánea miópica que fue cediendo en el tiempo. Por último, la mancha de Fuchs no es una atrofia macular completa. La mancha de Fuchs son los cambios atróficos asociados a fibrosis subretiniana que los pacientes con neovascularización coroidea pueden desarrollar en el tiempo. Afortunadamente, desde que disponemos de medicamentos antiangiogénicos, esto no es la norma en absoluto. Antes, años atrás, era la norma cuando se presentaban estas lesiones neovasculares. Y como es mucho más interesante discutir y hablar entre nosotros que estar escuchando tonterías, simplemente el consejo para todos es, cuando nos enfrentemos a un paciente con miopía patológica, poder distinguir el componente atrófico, traccional y neovascular dentro de cada una de esas subclasificaciones que hemos estado hablando. Hemos visto en cuanto a la atrofia que un primer grado sería la teselación del fondo de ojo, seguido de la atrofia corioretiniana difusa, seguido de la parcheada, seguido de la atrofia macular completa. Y estos pacientes evolucionan en los años de una a la otra. Los cambios traccionales podemos no ver nada, podemos ver foveosquisis interna o externa, foveosquisis interna y externa, que evoluciona a un desprendimiento foveal, que pueda evolucionar a un agujero macular de espesor completo y que también eventualmente pueda evolucionar hacia un desprendimiento de retina a través de ese agujero macular. Por último, en cuanto al componente neovascular, mucho cuidado con las estrías de Laca. Además, cuando veamos hemorragias espontáneas miópicas, sabemos que es como muchas veces se genera esa estría de Laca, por poder hacer una correlación, monitoricémoslas en el tiempo, vigilándolas, y mediante OCT y fondo de ojo, porque es por ahí por donde pueden desarrollar neovascularizaciones coroideas activas, y en estadio cicatricial terminal la neovascularización coroidea va a producir esas cicatrices o manchas de Forstes-Fuchs. Os dejo la referencia de uno de los artículos respecto a esta clasificación del grupo de José María Ruiz Moreno, y desde ya quedo absolutamente a vuestra entera disposición para poder discutir todo lo que consideréis pertinente. Muchísimas gracias nuevamente por vuestra atención y por la amabilidad de haber contado conmigo. Muchísimas gracias por tu pregunta. Esto tiene la mano levantada. Hola, pues yo siempre he sido un poco crítico de las clasificaciones en donde el primer estadio de la clasificación, que usualmente llaman 0, es que no hay la patología. Entonces, no entiendo mucho para qué hacer una clasificación de algo que uno dice no lo hay. En este caso, como son 3 categorías, pues uno sí podría decir, no, pues es que hay de la una y no hay de la otra. Entonces mi pregunta es, ¿has encontrado esa situación? Porque es muy usual que vayan juntas, pues por lo menos los cambios pigmentarios con los cambios traccionales, pero que un paciente tenga 0, 0 y 0, o tenga, perdón, 1, 0 y 0, esa es una, digamos, clasificación que haces con alguna frecuencia. No, no. Por lo que tengo entendido, o me han podido chivar por la retaguardia, fue una exigencia de los revisores del artículo.
O sea, de alguna forma ellos, con este sistema de ATN, que llaman atrofia, atracción, neovascularización, querían hacer una similitud con el sistema TNM de oncología. En oncología sí que se clasifica T0, N0, M0. Les sugirieron que sería conveniente incluir un 0. Pero efectivamente, doctor Castro, es absolutamente excepcional encontrar un paciente con miopía patológica que no presente absolutamente nada en el fondo de ojo, entre otras cosas porque ese paciente muchas veces no va a venir ni siquiera a nuestras clínicas. Muy bien. Y la segunda cosa es, yo sé que en España hay mucha más miopía que aquí, entonces debes ver con mucha frecuencia miopes y miopes terribles. ¿Y con qué frecuencia te ocurre que ves un miope, le pides el OCT de pronto porque tiene síntomas y uno se sorprende con lo que muestra el OCT? O sea, yo por qué no había visto esto, ¿sí? A mí me ha pasado no solo con indirecto, con la lámpara de hendidura, con lente de contacto, con un Januzzi, que para mí es pues el OCT del pobre. Pongo un lente de Januzzi y miro con mucho detalle y veo pues casi todo lo que se ve en el OCT. Y siempre digo, excepto en miopes. En miopes definitivamente lo asalta a uno a veces la incapacidad para ver todo lo que muestra el OCT. Eso te pasa ya. Eso pasa absolutamente de rutina. Yo no sería capaz de estar tranquilo pasando una consulta de alta miopía, como bien dice, con muchos pacientes acá en España, si no pudiera utilizar la OCT. No estaría tranquilo. Lo estaría quizá incluso más en pacientes con degeneración macular, como bien dice, analizando con precaución. Imagínense, se estropea la OCT y no. Yo no cancelaría la consulta de degeneración macular, pero sí que cancelaría la consulta de miopía. Es absolutamente imposible adivinar la imagen estructural en esos pacientes. Es totalmente así. Y por eso es muy importante que nuestros técnicos, nuestros optometristas o nosotros mismos, si somos los que estamos capturando la imagen, no nos demos por vencidos. Muchas de las imágenes que hemos visto son pacientes con 20, 25 dioptrías de miopía. Y con la paciencia que requiere esto, buscando la forma, la orientación del escano o el protocolo de adquisición más conveniente, se puede ver. Y se puede ver muy bien. Y ahí, vaya, solo es prestar atención a la imagen. Así que estoy totalmente de acuerdo. Eso le hace pensar a uno pues que todos los textos de miopía antes del OCT debían ser muy imprecisos, ¿no? Absolutamente. De hecho, hay muchísimas descripciones de nuevos hallazgos en pacientes miopes, la cavitación intracoroidea peripapilar, la retinosquisis peripapilar, los desprendimientos de retina peripapilares que hemos estado hablando, todos los cambios traccionales. Es enorme cómo ha cambiado todo y siempre vamos de la mano de los amigos asiáticos, ¿no? Que son los que de largo más pacientes tienen y más publican y más nos enseñan a los demás cómo poder ver esto. Es un comentario muy, muy, muy válido desde el punto de vista clínico y interesantísimo, sí, señor. Doctora Pilar. Sí. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su charla. Yo quería preguntarle, ocasionalmente nosotros tenemos pacientes niños, porque yo hago oftalmología pediátrica, con miopías altas, y digamos, a partir de qué edad, o hay alguna edad o no la hay, en la que uno empiece a encontrar estos cambios degenerativos miópicos en ellos y empiece a tratar de buscarlos pues, con OCT y con estos medios diagnósticos. Igualmente es una excelente pregunta y en relación a lo que el doctor Castro estaba comentando, quizá no sabemos lo que hay porque no lo solemos hacer. Las OCTs en niños más jóvenes. Es absolutamente cierto y la historia natural de muchísimos cientos de pacientes de nuestros compañeros asiáticos publicados habla de que cuanto más tiempo de evolución, más progresan y más aparecen nuevos cambios. Eso, en principio, excluiría a nuestros pequeñitos de todo esto. Es más propio de edades más avanzadas, pero
Bien, es cierto que seguro que eventualmente aparece un niño con una hemorragia espontánea, un niño alto miope aparece con algún cambio, seguro que tienen cambios traccionales los niños altos miopes, pero no tenemos el hábito de hacer estudios estructurales con OCT de esos niños, ¿no? No soy conocedor de ningún report extenso de cambios en OCT de altos miopes. No, honestamente, no lo conozco. Pero sí que me preocupa, y no solo en miopía en general, que incluso mis compañeros aquí en Valencia dan por hecho que no hace falta hacer OCT a un niño de 5 o 6 años. Y me parece un error, más siendo miope. Y bueno, a lo largo de este año hemos tenido la desgracia de diagnosticar una distrofia de conos por la OCT, una enfermedad de Stargardt por la OCT, absolutamente silente en el fondo de ojo. Yo creo que es esencial. Como le digo, no desconozco si hay publicaciones respecto a grupos de niños, grupos infantiles extensa, pero tiene todo el sentido pensar que, aunque sean menores, Lo pueden tener. claro, por supuesto, porque al final la elongación del ojo, aunque va creciendo en el tiempo, está presente. Y por eso los nenes ya son miopes y por eso tiene sentido hacer un estudio estructural, porque esos vectores de fuerza empiezan ya a estar contrapuestos y generando cambios estructurales en la región macular seguro. Seguramente porque de pronto, ¿y qué hacer si se encuentran, no? Con un No, niño claro. pequeño, con un vítreo tan denso, tan adherido en su hialoides posterior, pues vale la pena entrar o no entrar, ¿no? También hay que preguntarse eso. Absolutamente. Igual que yo creo que esa duda también no es exclusiva de la población pediátrica. A Sí, veces claro. encontramos OCTs en pacientes adultos que quieres operar al día siguiente y luego dices, ¿cuánto ve? 20-20. Dices, ¿cómo? No puede ser esto, ¿no? Yo creo que la retina externa es predominante en todo esto, aunque esté horrible toda la retina interna, esté horrible incluso la capa nuclear externa. Si la retina externa está indemne, lo mejor es estarnos quietecitos siempre, ¿no? Y Bueno, muchas gracias. gracias a usted. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para el doctor Gallego? Nadie se ha animado por aquí. Yo tengo una pregunta para Roberto y es uno de los retos más grandes cuando uno ve las hemorragias es definir si es efectivamente, como lo mencionaste, una membrana neovascular miópica o un proceso propio de la elongación del ojo y la ruptura y el sangrado que ocurre en la miopía. En ese orden de ideas, ¿recomendarías hacer de una vez un OCTA o con el OCT estructural te defenderías y después de la duda pedirías el OCTA? Es una pregunta capciosa, pues mi amigo y compañero sabe que yo no soy especial admirador de la OCTA. Lo soy menos todavía en pacientes miopes por la complejidad de la segmentación y nos puede inducir más a error que otra cosa. Si fuéramos capaces de segmentar de manera correcta, desde luego, aportaría mucho valor la OCTA. Pero es cuando son hemorragias muy densas, no permite que la imagen penetre bien. En pacientes miopes con la OCTA muchas veces bajando el slab a la esclera y aprovechando el artefacto de proyección, sí que puedes llegar a segmentar lo que es coriocapilar y espacio subretiniano bien, pero necesitas que la luz penetre. Si la hemorragia es muy densa, eso va a estar muy, muy dificultado. Yo confío mucho más en analizar la OCT estructural. Si tengo que hacer 30 OCTs, prefiero hacer 30 OCTs estructurales que invertir 5 minutos en hacer una OCT a estos pacientes. Porque no voy a estar tranquilo, no sé si me voy a creer lo que me muestre la OCTA por la complejidad de los pacientes con alta miopía en ese sentido. Pero hay muchas veces que es un desafío, ¿no? Y al final, no solo eso, tienes que estar valorando si el hecho de no pinchar en ese momento, no inyectar a ese paciente va a suponerle un problema después. O sea, no es banal la decisión de determinar si es una hemorragia espontánea o es una hemorragia secundaria o una neovascularización coroidea. Sigue siendo un gran desafío esto. Pero fíjate, los pacientes con hemorragias espontáneas es muy infrecuente que tengan metamorfopsia. Los pacientes con neovascularizaciones muy pequeñitas tienen metamorfopsia. O sea, hay una presencia de metamorfopsia y ante la duda, yo sí que inyectaría. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Doctor Castro tiene la mano levantada, ¿no? ¿Verdad? Eso
No sé si me está cortando a mí solamente o a todos. Sí, no escuché yo tampoco, Hugo. Sí. De pronto se conecta con el de Pilar, vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Bueno, mientras Alberto se conecta, otra de los grandes retos y frustraciones que tiene con miopía patológica es que uno hace el diagnóstico y dice, ¿qué vamos a hacer? Porque dice, bueno, lo seguimos en el tiempo, evolucionando, son ayudas visuales, cuando la retina se desprende, se opera, no se opera. Ahí entra Alberto ya. Está muteado, doctor Castro. Está en mute. Aquí, Ahora ya, ahí sí se oye. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que estabas comentando, Hugo. Lo primero era un comentario que yo creo que Roberto pues debe usar también en vista de cómo contestó la primera pregunta, y es, yo le insisto mucho a todos los residentes y fellows, párenle, escuchen al paciente, ¿sí? Escuchen al paciente, porque a veces el miope tiene un síntoma y uno no ve nada, ¿sí? Y eso casi siempre es significativo, casi invariablemente es significativo. Yo no tengo pues la paciencia o la habilidad para encontrar lesiones muy difíciles y pues no con frecuencia. Ocasionalmente me he visto en la situación de que no veo nada. El OCT, pues hecho por la técnica regular, sin mucha insistencia, tampoco muestra nada, pero el paciente es muy claro con la metamorfopsia. Entonces yo digo, tiene que haber algo, y lo inyecto y se mejora y se quita la metamorfopsia. Pero lo que quería era un comentario tuyo en relación, en vista de todos los cambios del vítreo y que los ha mostrado tan bellamente la doctora Yoko Ono Matsui y otros colegas de Oriente, cuando hay desprendimiento de retina, ¿tú crees que queda lugar para los implantes epiesclerales, cerclajes que llaman en España? ¿Haces cerclajes? ¿Crees que se justifica hacer cerclajes en estos pacientes que tienen lesiones tan variadas, tan distintas, a niveles tan distintos en el ojo? Yo no hago cirugía de ningún tipo desde hace muchísimos años. Yo me dedico Pero a ver las ves OCTs. hacer. Entonces, yo creo, y sobre todo por la gente joven, ¿no? Yo creo que no tiene sentido no poner un cerclaje circunferencial en pacientes altos miopes cuando vemos una retina periférica muy, muy fea. Limitar una cirugía a la vitrectomía solamente en pacientes altos miopes es muy, muy peligroso. Yo creo que todos conocen a Carlos Mateo. Carlos Mateo es uno de los cirujanos de vitreoretina más brillantes de la historia de la oftalmología, en mi humilde opinión, y él no se lo piensa. Pone un cerclaje circunferencial siempre, aunque esté absolutamente seguro que ha afectado la base del vítreo de manera precisa, aunque esté seguro que están todas las lesiones reumatógenas o potencialmente reumatógenas tratadas. Liberar la tensión a ese nivel en los pacientes altos miopes yo creo que tiene mucho más sentido, incluso que en los pacientes de metropes o en cualquier otro tipo de desprendimiento retinal. Bueno, yo no me lo pienso y nunca pongo. Y revisamos hace poquito la estadística y los resultados pues son muy buenos, ¿no? Pero no es una evidencia basada, no es una práctica basada en la evidencia científica. Cada vez que hay discusiones de este tipo, el aval es perfectamente válido para no hacerlo como para sí hacerlo. Yo creo que es más una evidencia psicológica del cirujano la que habla a favor de una cosa u otra. Y afortunadamente, en la inmensa mayoría de casos los resultados son óptimos, como muy bien apunta. Así que yo creo que lo que se haga se debe hacer de manera precisa y correcta. Si uno no está confortable haciendo los cerclajes, es mejor que no los haga. Y viceversa, ¿no? Si uno no se siente cómodo haciendo una vitrectomía completa, que utilice un cerclaje. No hay una guía rígida y firme respecto a esto.
Sí, no, la argumentación detrás de esto es que la mayoría de las veces la patología no está en la base del vítreo como en la mayoría de los demás desprendimientos de retina, donde sí es muy predecible la ubicación de las lesiones. Aquí encuentras una gran variedad y cantidad de lesiones y base del vítreo como tal, inclusive no la hay en muchos pacientes, ¿no? O sea, para mí es totalmente distinto el Sí, sí. enfoque de los problemas retinales de los miopes, y por eso llevo muchísimos años en que no uso cerclajes, y yo diría que los resultados son comparables a los que usan cerclajes. Es tan diferente la patología del miope. Nosotros tuvimos oportunidad de visitar la ciudad china de Guangzhou, en una clínica de referencia allí, que es la clínica Ayer. Ellos tienen un centro que parece un centro comercial entero destinado a pacientes con miopía. Desde los niños, con una sección de contactología y control de la progresión miópica que ocupa una barbaridad de extensión de una planta baja, la cirugía refractiva, donde implantan 3.000 ICLs al año, 3.000 ICLs al año, y luego toda la parte de retina específica, solo para pacientes con miopía, porque es muy frecuente según las regiones, pero sobre todo es que es muy, muy, muy diferente al resto de la retina. Muy bien. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Si no hay ninguna otra pregunta, yo voy a seguir con lo que estaba mencionando, y es que a veces puede ser muy frustrante el seguir un paciente miope alto, micropatológico, porque las opciones médicas y quirúrgicas son muy limitadas y eventualmente el paciente va a progresar en la medida de su condición genética, digamos, está diseñado para que eso le fuera avanzando. En ese orden de ideas, la intención de traer a Roberto con su experiencia es enseñar a los residentes que es muy importante seguir las clasificaciones. Las clasificaciones no se hacen para el ego de quien hace la investigación y publica algo, sino porque es una guía que le permite a uno a futuro saber si ese paciente que se vio 2 años antes sigue con la misma clasificación o ha evolucionado, porque nadie le garantiza que uno sea el mismo que va a seguir el paciente en el transcurso de su evolución. Entonces, es como tener la cultura de utilizar las guías, las clasificaciones para los pacientes. Y ese era como el mensaje que queríamos traer con Roberto acá. Conozcan la clasificación, empiecen a aplicarla, y pues eso no es tan fácil, sobre todo en este medio donde no es tan frecuente el miope patológico, pero para eso existen las tabletas, los cuadritos donde uno apunta, y es importante tener esa cultura de clasificar adecuadamente para seguir nuestros pacientes. Absolutamente de acuerdo. Y como estábamos hablando antes también, es fundamental hablar con el paciente miope. Yo estoy de acuerdo que estamos todos un poco cansados de hablar con tantísimos pacientes tantas veces, de manera tan repetida en el tiempo, pero los pacientes con miopía, yo creo que siempre tienen razón, a excepción de la mayoría del resto de nuestros pacientes. Pero los pacientes con miopía, cuando notan que ha cambiado algo, es que ha cambiado algo. Cuando se quejan de que están peor, es que están peor. Entonces yo creo que vale mucho la pena invertir tiempo en que te cuenten qué notan, cómo lo notan y cómo se encuentran. Y como tú muy bien dices, muchas veces, al menos en España, la miopía elevada está asociada a pacientes con una psicología muy peculiar. Ellos, como llevan tantas visitas a los médicos desde tan pequeñitos, están seguros de que van a acabar ciegos. Y es nuestra labor no solo tratar una neovascularización si aparece, o tratar con láser profiláctico una lesión reumatógena si no aparece, sino acompañarles a ellos en ese camino diciéndoles que nosotros estamos viendo lo que sucede, que no hay un riesgo inminente de pérdida de visión, que no hay por qué anticipar cosas, porque la rumorología popular, la cultura de la calle dice que un miope magno se queda ciego siempre. Eso no tiene por qué ser así, eso es excepción a fecha de hoy, y esa es una labor muy importante del oftalmólogo tratando con pacientes miopes magnos. Que no se crean que están perdidos. Así es, así es. Bueno, Roberto, creo que no hay más preguntas por parte del auditorio. No me queda más que agradecerte de nuevo tu generosidad, el tiempo. Perdón, la doctora Anaya. ¿Feliz? Ya, última, perdón. No, yo estoy Tranquila. encantado.
Sabe, muchísimas gracias y me llama mucho la atención lo de los cambios peripapilares porque realmente sí es una región que uno siempre ignora, ¿no? Nos encanta irnos a la mácula y uno ve ahí y dice, sí, atrofia peripapilar, pero como que nunca nos fijamos en esa región. A todos los pacientes a los que les hace OCT de mácula siempre les hace los cortes peripapilares, o sea, ya es algo de su protocolo, pues, de seguimiento. El protocolo existe, mi petición expresa en mis queridos llamados optometristas en la clínica existe, no lo hacen nunca. Muchas veces soy yo el que tiene que salir y repetir la OCT, pero vamos a decirlo de esta forma. ¿Sería conveniente protocolizar siempre hacer, por ejemplo, un examen radial centrado en la papila a los pacientes con alta miopía? Rotunda y absolutamente sí. Por los cambios traccionales, por la eventual posibilidad de encontrar un desprendimiento de retina peripapilar, por la cavitación intracoroidea peripapilar, no olvidemos que eso también produce síntomas en cuanto a cambios del campo visual. Sí, yo creo que es muy, muy conveniente, Denise. Y decía, doctor, que digamos que hay algo del de desprendimiento de retina peripapilar, pero pues que eso no representaba una urgencia, probablemente pues porque no se va a extender mucho, o sea, es válido también observar esto y podemos estar tranquilos de que se va a mantener así mucho tiempo. Sí, pero hay que observarlo. Okay. Y como hablábamos antes, la manera de observarlo es repetir el scan en ese punto e ir vigilando que no haya una extensión de ese desprendimiento, ¿no? Eso fue descrito hace mucho tiempo como un hallazgo casual que encontraron nuevamente nuestros compañeros japoneses con Kyoko no Matsui. No es conocido del todo, hay veces que se sorprenden, ¿no? Los compañeros cuando hablas de este desprendimiento de retina peripapilar. Y está ahí, puede progresar y puede requerir cirugía, pero como muy bien apuntas, hay que vigilarlo con el OCT estructural para ver si es así o no. En el fondo de ojo no vas a acertar, ni siquiera si está presente. Es un diagnóstico tomográfico y el seguimiento debe ser tomográfico. Sí, y probablemente el síntoma también, cuando el paciente tenga síntomas va a ser ya tarde, ¿no? Porque probablemente será cuando haya comprometido mácula o en Sí, las no, papilas claro, si la oculares. extensión es hacia mácula, desde luego tenemos un problema. Es cierto que los pacientes habitualmente no se quejan. Sería como un poco de aumento de mancha ciega hacia la zona donde está el desprendimiento. Yo no me he encontrado con ningún paciente que refiera síntomas relacionados a ese hallazgo tomográfico, pero sí que me he encontrado con pacientes en el que ese hallazgo tomográfico ha progresado y ha sido indicada una cirugía, por lo que estamos hablando, para prevenir la pérdida visual que de otro modo podría ser mucho más irreversible. Y ahí, doctor, sé que no opera, pero de pronto, doctor Campo, me parecería difícil, o sea, ¿cómo opera uno eso? ¿Por dónde hace uno un intercambio? ¿O solamente con gas y posicionamiento de pronto eso aplana? Hugo, debe responder. Yo tengo una experiencia que creo que se la comenté a Denise. La mamá de uno de mis mejores amigos, compañero de universidad, tenía miope alta, y su mejor ojo fue el ojo que seguí durante muchos años, y de repente un día llegó a buscarme diciendo, perdí la visión. Para hacer la historia corta, está en movimiento de manos, con la retina que no logró pegar, y me tocó decirle, no hay nada más por hacer. La comenté con Carlos Mateo, y Carlos me dijo, hiciste lo que se pudo hacer, pero no hay nada más. Es frustrante desde el punto de vista quirúrgico a veces los pacientes miopes, pero eso no quiere decir que a todos les vaya a ir mal. Aquí se cumplió la ley de Murphy, donde a uno se le complica el paciente que es mamá del amigo o mamá del colega. Pero el punto es, cuando uno tenga ese paciente, Denise, hay que meterse con todo. Sería ideal, por ejemplo, tener cánulas largas, que no son tan frecuentes tenerlas para los intercambios. Las cánulas que tenemos están diseñadas para ojos de longitud axial promedio, no para estos ojos tan largos de 30 veces milímetros, donde se dificulta el intercambio. Pero, como lo dijo Alberto, hay que seguir las normas. Poner banda o no poner banda es una decisión quirúrgica que se va, digamos, decantando en el tiempo de acuerdo a la experiencia propia de cada cual, y uno hace lo que siente que debe hacer siguiendo los principios de cirugía. Sacar el vitro, buscar las lesiones, que no es tan fácil. Las tinciones con azul son importantes para ver estas membranas epirretinales chiquiticas, drenar muy bien, pero en este caso, por ejemplo, fue muy frustrante. Y la otra cara de la moneda es una prima que yo tengo, que es miope patológica, que la operé con Alberto hace muchos años,
y como dijo Roberto, anda por la vida perfectamente con su visión limitada, pero se defiende muy bien. Entonces uno no puede condenar a los pacientes miopes altos a que indefectiblemente van a quedar limitados visualmente. No hay tal. No sé si te contesté la pregunta, Denise. Sí, señor. Muchas gracias. Yo metería la cuchara aquí diciendo que obviamente si hay tracción, si hay alguna banda, si hay algo del vítreo que está jalando, pues quitarlo usualmente va a solucionar el problema. Y muchas veces estos miopes tienen agujeros muy pequeños, paravasculares, muy difíciles de ver, aún en cirugía. Entonces, estas son de las cosas que los OCT de la doctora Matsui han mostrado. Entonces, pues es una de las razones por las que yo digo que los cerclajes no tienen mayor oficio, porque estos pacientes tienen las lesiones muchas veces en polo posterior y rotos muy pequeños, y por eso rutinariamente se debe hacer vitrectomía y mirar con extremo cuidado ya en cirugía los cambios. Y allí también tiene muchísimo valor haber quitado el cristalino, porque entonces eso permite ver las lesiones que son muy difíciles de ver. En miopía yo diría, yo no soy muy amigo de la triamcinolona, ni de estar usando colorantes de rutina, pero diría que en miopía, así como el OCT es esencial para el diagnóstico, en la cirugía, usar todas las ayudas que uno pueda usar para encontrar esas lesioncitas pequeñas, que son a veces las que lo queman a uno. O sea, yo he aprendido esto, esa base muchas veces de quemarme, de ver que hice todo lo que creí que se debía hacer y en el posoperatorio el paciente se desprende, y ya mirando con mucho cuidado con un lente de contacto ve uno la hendidurita, el rotico pequeñito en el polo posterior y dice, pues este no lo vi. Y entonces vuelve, opera, lo trata y finalmente logra pegar la retina, ¿no? Y es tan variable este cuento, Denise, que recientemente hablé con Carlos Mateo y me comentó a raíz de esta paciente justamente. Y me dijo, mira, yo dejé de utilizar el bucle escleral, el macular, perdón, porque finalmente no nos dio resultado. Esto es tan dinámico y como dice Alberto, uno se va apurreando y va aprendiendo que la ruta es por otro lado. Pero definitivamente el miope patológico es un reto diagnóstico, un reto clínico y quirúrgico, pero nos toca enfrentarnos a ellos y manejarlos, buscar la mejor opción. Posiblemente la mejor opción no sea la cirugía, sino la recomendación, la orientación, cómo se va a defender en su vida a partir de su limitante, que tenemos muchas dificultades todavía en este momento para solucionar, pero algo hay que ofrecerles a ellos y la mejor opción es acompañarlos en todo su proceso. No le toca a uno solo, le toca a todos. Por eso es tan importante conocer, clasificar y seguirlos adecuadamente. Muy bien, pues Roberto, ya va siendo tiempo de terminar. De nuevo te agradecemos infinitamente pues esta generosidad de haber compartido y mucha suerte en lo que viene. Roberto estaba invitado para el congreso de la clínica, pero por razones personales no va a poder venir, pero son razones de mucho peso. Entonces en algún momento esperamos tenerlo por aquí presencialmente. Dios lo quiera, y por favor, a mí no me tenéis que agradecer nada. Yo, ante todo, reconoceros la actividad que hacéis, porque con muchas reuniones virtuales que tenemos, tiene un mérito enorme que a las 7:30 de la mañana haya cerca de 60 personas conectadas y se mantengan conectadas hasta el final. Y yo creo que eso es labor vuestra y bien vale la pena reconocerlo y agradeceroslo a vosotros. Muchas gracias, Roberto. Un Llevamos 30 y pico de Muchas años gracias. haciendo esta reunión sin falla a la hora exacta todos los viernes. Muchas gracias. Nada, es para quitarse el sombrero. Gracias a todos ustedes. A cuidarse mucho y, como dice Hugo, ojalá nos veamos muy prontito en persona. Dios quiera. Seguro que sí. Una feliz tarde, Roberto. Que vaya muy Chao. bien y feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias. Chao.